5 de la mañana, 30 minutos a todos ustedes los que están ahí acompañándonos desde muy temprano en esta jornada de información. Muchísimas gracias. Es otro día que nos duele como colombianos. Es otro día en el que tenemos que llorar a nuestros muertos y en el que juntos nos tenemos que parar de cara a la violencia después de estos dos dolorosísimos hechos terroristas ocurridos en Antioquia y en Cali. Y son justamente esos los hechos noticiosos que vamos a desarrollar ahora. El primero, por supuesto, el drama para las familias de las víctimas del atentado en Cali. Según las autoridades, son 6 las personas que murieron, entre ellos hay un menor de edad y 76 heridos. Hay alerta naranja en la red de salud de Cali. Mientras tanto, anoche se realizó un consejo de seguridad en el que estuvo presente el presidente Gustavo Petro. Entre las conclusiones determinaron más presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental, donde están los municipios de Suárez, Buenos Aires e incluso Jamundí. Ratificaron también una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información concreta frente a estos hechos para anticiparse a nuevos atentados en el país. El grave atentado en Cali fue atribuido a la estructura Jaime Martínez, comandada por Iván Mordisco. El alcalde de la ciudad anunció que será militarizada. Y la segunda noticia, se los anticipábamos, tiene que ver con ese hecho que también nos duele y que deja 12 policías asesinados y 3 heridos. Esto después del atentado a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que fue atacado cuando trataba de trasladar personal de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi. Entre los uniformados que fallecieron están 2 oficiales, un suboficial y 9 patrulleros. Este ataque fue atribuido a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá, con las que en este momento está negociando el gobierno del presidente Gustavo Petro e incluso se le entregó una zona de paz en el Catato. Bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos. Por favor, ambulancia, un atentado terrorista en este momento en la base aérea, atentado terrorista. Hay muchos heridos. Los cilindros, velos aquí, ven los cilindros. El de uno, todo quedó destrozado. Mira cómo quedó esto. Muchas personas muertas. Miren, son imágenes que nos duelen, que nos entristecen, que nos hacen llorar como país, llorar nuestros muertos, vengan de donde vengan, oficiales, líderes políticos, civiles que simplemente estaban pasando por una calle y que fueron víctimas de los actos terroristas. Hoy más que nunca estamos acompañando a todos los colombianos que son víctimas de la violencia, a los caleños, a los paisas y por supuesto a nuestra fuerza pública. Hoy más que nunca estamos al lado de las víctimas y de sus familias, pero ojo, también tenemos derecho a levantar la voz, indignados, para pedirle al gobierno nacional que rectifique el rumbo. Tenemos derecho de decir que no estamos de acuerdo con que los malos reciban incentivos en vez de sanciones. Hoy nos toca, como medio de comunicación, también reprochar la pasividad de las instituciones del orden nacional frente a todo lo que está pasando en nuestro país, que es muy grave. Estamos con un despliegue periodístico, con nuestros compañeros en Medellín, con nuestros compañeros en Cali y también con nuestro equipo periodístico en Montería, donde han sido también trasladados algunos de los heridos. Arranquemos con lo que está pasando en Cali y cómo amanece la ciudad después de esta sacudida terrorista. Saludamos allí a nuestras compañeras Joana e Ingrid. Adelante. Marixa, buenos días, Ingrid, buenos días. Un viernes, un jueves y viernes muy triste para la ciudad, para los caleños, para los vallecaucanos. Y debo decirle, Ingrid, nosotras de nuestra tierra, cómo nos duele lo que pasa.
Y lo hablábamos hace poco, Maritza, televidentes, y es que nos habíamos encontrado hace por lo menos 2 meses en un mismo escenario, en un mismo sitio, rodeado de destrucción, rodeado de dolor, rodeado de esa incertidumbre y la inseguridad que agobia a la ciudad de Cali. Tenemos que decirlo, como caleñas, hoy más que nunca estamos aquí en nuestra tierra, presente en Noticias RCN, acompañando a la gente berraca, valiente, porque los buenos somos más. Ingrid, buenos días. Johanna, buenos días y televidentes. Así es, Johanna, los buenos somos más. Y ayer hablando con la gente en medio del dolor, en medio de la angustia, que es lo que se siente después de una situación tan terrible como la ocurrida aquí en Cali, este atentado terrorista, mucha gente decía, esto es duro, pero hay que seguir. Vamos a seguir adelante, tenemos que seguir trabajando. Entonces yo creo que es un mensaje que la misma comunidad afectada está enviando desde el barrio La Base, aquí en la Comuna 8 de Cali, Johanna. Hay que seguir adelante. Pues precisamente nos encontramos en uno de los puntos y quisiéramos pedirle a nuestro camarógrafo Alex que nos muestre que esto es uno de los locales más afectados. Ustedes comprenderán que no es fácil acceder a este sitio de la acción terrorista, donde los locales, muchos vidrios, muchos vecinos afectados de cómo fue esta onda explosiva que sobre las 2:50 de la tarde sacudió el norte de Cali. Las medidas que en adelante se toman es mantener el PMU vigente, articular un plan de copamiento sin debilitar el MICAI, porque es lo que quieren, sino extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del río Cauca, poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí. Este atentado es de parte de la Jaime Martínez, los mismos terroristas, delincuentes, narcotraficantes que llevan desde mayo metiendo bombas en Cali. Hemos avanzado mucho, se ha conformado el bloque de búsqueda, hemos desarticulado las redes de apoyo al terrorismo que estaban instaladas adentro de Cali. Por eso mandan 2 camiones desde afuera de Cali, todo indica que desde el norte del Cauca, para que estallen de esta manera. Es entonces pues lo que confirman las autoridades, las disidencias. Jaime Martínez, después de este Consejo de Seguridad, serían las responsables de esta acción terrorista que deja a 6 personas muertas, Johanna, y más de 70 personas heridas. Pues la destrucción es total en esta zona de la capital vallecaucana. Ha quedado sobre todo la parte frontal del lugar de la explosión devastada. Son realmente 76 las personas heridas, de acuerdo con el último parte oficial después de este Consejo de Seguridad. 76 personas heridas, 4 de ellas que revisten gravedad, 6 personas muertas, entre ellas un menor de edad. Usted lo decía, la destrucción aquí en el barrio La Base es impresionante. Locales comerciales, supermercados, viviendas, vehículos. Todo esto ha sido blanco de la acción terrorista de estas disidencias que por 5ª vez se ensaña contra la ciudad de Cali. Lo decíamos, hace 2 meses estábamos en la estación de policía de Los Mangos, estábamos también en el oriente de la ciudad, hoy estamos en el norte. Pues así han transcurrido estas horas y hoy seguramente esos caleños víctimas de esta acción terrorista pues se levantarán para limpiar los vidrios, para limpiar los escombros, porque aquí no nos vamos a dejar de los terroristas. No sentía las manos de los nervios porque eran muchas personas gritando, pues muchos, ver la casa totalmente destruida. Creo que también estoy como en shock todavía, entonces, pero no, estamos bien, fueron básicamente daños materiales. Bueno, escuchábamos allí a algunos de los afectados, pero Ingrid, nos acompaña ahora doña Marta. Ella estaba en el momento de esta explosión. Doña Marta, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Y hoy los caleños muy unidos. ¿Cómo fueron esos momentos, doña Marta? Fueron momentos desesperantes porque yo me encontraba ahí sentada ahí al lado de 2 carros. Sí. Cuando vi que ¡pum! Y yo me paré toda asustada. Y en el momento que yo me paré toda asustada, salió Gonzalo y me dijo,
¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y era, no ve que como estoy, vea, dijo, ¿qué le pasó ahí? No sé qué me pasó ahí, en todo caso me voló una esquila ahí, yo me sobé la cara así y vea cómo me rayó. Bueno, usted es una de las tantas lesionadas. Afortunadamente son lesiones que no revisten gravedad, Ingrid. Pues de acuerdo con el parte médico son muchos los que todavía se encuentran hospitalizados. Claro que sí, Joana, varios de ellos en delicado estado, 8 son menores, 8 de las personas heridas. Doña Marta se dedica a la vigilancia, vive también en ese sector y hace parte, digamos, de los grupos de seguridad de algunos vecinos. También resultó, como ya lo contaba, lesionada aquí. Pero mire, Joana, hemos hablado también con familiares de otras personas heridas, nos han contado su testimonio y nos han contado cómo han transcurrido estos momentos y cómo se enteraron además de las lesiones que sufrieron sus seres queridos. Tengo a mi hermano menor, que él está cerca del sitio donde fue la explosión y me alcanzó a llamar cuando fue la detonación, que había quedado muy aturdido, muy desorientado, muy nervioso. Entonces alcancé a llegar al sitio, cuando llegué pues ya estaba eso lleno de humo. Este camión con los explosivos venía de sentido oriente-occidente. El semáforo estaba en rojo y lo que indican es que el conductor dejó el carro ahí abandonado, se bajó y lo detonó a control remoto. Pero la tragedia hubiera podido ser más grave porque había otro vehículo abandonado, Ingrid. Sí, Joana, el punto exacto del vehículo abandonado está muy cerca de aquí. No sé si podamos girar un poco la cámara, sí, por favor, Alex, para que mostremos. Alex nos muestra. Aquí, diagonal al semáforo que ustedes están viendo sobre la carrera octava, que es la vía principal donde fue detonado este artefacto. Ahí quedó el otro camión. Tenía varios cilindros, Joana, y esos cilindros, según las autoridades, pues también estaban previstos para ser detonados. La destrucción, según expertos, hubiera sido total, devastadora. Afortunadamente, pues este plan macabro no le salió aparentemente como pensaban. Son cilindros de 100 libras que en su interior puede haber cilindros de 20 libras. Entonces, donde salgan esos 6 cilindros, acaban casi con, digamos, con medio barrio, porque la cantidad y la onda expansiva es un radio de unos 500 o 1000 metros a la redonda. Escuchábamos ahora el testimonio de doña Marta y lo decía usted, Ingrid, una señora que se encarga de cuidar los carros. Aquí en la ciudad de Cali la gente normalmente deja la moto, el carro, voy a ir a hacer una vueltica, por favor, doña Marta me lo cuida. Ella, víctima precisamente de estos terroristas, de esta acción violenta que sacude nuevamente a la ciudad de Cali. Tenemos que decirlo, hoy se ha anunciado otro Consejo de Seguridad y lo ha dicho el alcalde Alejandro Eder. Necesitamos acciones, no solamente analizar, evaluar, responsabilizar a las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, no, necesitamos realmente medidas contundentes que permitan frenar esta oleada de inseguridad en la ciudad de Cali y se espera que el ministro Pedro Sánchez pues lidere ese Consejo de Seguridad y por fin entregue unas medidas que de verdad sirvan para la capital del Valle y que no haya más atentados como nos han sacudido a todos los caleños en las últimas semanas. Joana, es que mire, este atentado particularmente ha dejado decenas de personas afectadas. Si bien dicen que el atentado era contra la base aérea que queda sobre la carrera octava donde fue detonado este vehículo cargado con explosivos, pues también es en una zona residencial, un barrio muy popular, antiguo de la ciudad, de estrato 3, el barrio La Base. Aquí hay decenas de personas afectadas, no solamente emocionalmente, sino también en todos los elementos, en su casa, en su hogar. Estaba dentro de la oficina de Quiedococo cuando se escuchó el diablazo y ya quedamos todos tirados en el suelo allá y como pudimos salir y ya vengo del puesto de salud de aquí y ahí me hicieron las curaciones y ya. Yo escuché los explosivos, los vidrios, ventanales y todo, entonces me acerqué y efectivamente vi un turbo blanco grande, el semáforo estaba en rojo, busetas que venían de Candelaria, motos, taxis, encontré cantidad de muertos.
El país entero se ha solidarizado con las víctimas en Antioquia, allá en Amalfi. La policía, que también ha sido víctima de estos violentos, de estos criminales, y por supuesto con los caleños. Pero no solamente ha sido el país, Ingrid, también a nivel internacional se han escuchado esas voces de solidaridad y rechazo frente a esta acción terrorista. Así es, Joana, desde otras partes del mundo han mostrado su rechazo a este atentado o a estos atentados que han afectado a nuestro país, porque el dolor no es solamente de Colombia. Realmente, ante tanta destrucción y tanta muerte, pues las reacciones son de otros países del mundo. El gobierno de Ecuador rechaza los ataques terroristas perpetrados en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali y la destrucción de un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia, que causaron víctimas mortales así como varios heridos. El Perú rechaza firmemente todo acto de violencia que socave la paz e integridad de la población y fuerzas de seguridad en la hermana República de Colombia. Panamá reitera su apoyo firme a la democracia colombiana y confía en que las autoridades competentes encontrarán a los responsables de estos actos criminales y los llevarán ante la justicia con todo el rigor de la ley. ONU en Colombia. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y en particular el principio de distinción. A nuestras compañeras Ingrid y Joana, muchísimas gracias. Más adelante nos conectamos nuevamente con ustedes y a los caleños. Aquí estamos como casa periodística, acompañándolos, no solamente de palabras, sino con noticias y no con noticias vacías, sino acompañándolos de verdad, de corazón, sintiendo el mismo dolor que todos ustedes están sintiendo en este momento, que es el dolor de un país. Nos vamos a ir ahora también a Medellín, a Antioquia, porque vamos a hablar de lo que ocurrió también con este otro hecho violento que dejó 12 policías asesinados y 3 heridos. Un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado cuando trataba de trasladar personal de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi, en Antioquia. En la zona aún hay intensos combates y tropas que tratan de evacuar a más uniformados y radicadores que permanecen en medio de la selva. Isa, Juan, ustedes como yo pues somos paisas. Nos está doliendo lo que pasa en nuestra región, nos está doliendo lo que pasa en nuestro país, así que un abrazo solidario y cálido desde acá, desde Bogotá, adelante. Hola Mari, televidentes, hola, pues es que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, Juan, en que uno en este país no termina de recuperarse de un dolor, de una tragedia, para entrar inmediatamente en otra que le desgarra igual o peor el corazón. Se pone uno a ver esa foto de los 12 uniformados que murieron, entre ellos eran 8 patrulleros, muy jóvenes, de verdad se ve su cara todavía de juventud, hasta de niñez, que estaban tratando de salir adelante, de cumplir el sueño de estar en la Policía Nacional y se los arrebataron estos criminales. Es muy grave. Ayer pudimos hablar con el gobernador, con el general, que es el secretario de Seguridad de Antioquia, y nos mostraban un documento que databa del 4 de junio, donde ya le habían pedido al gobierno nacional que reforzara la fuerza pública ahí, en la vereda de los Toros, donde ocurrió todo, Juan. Y seguramente será una pregunta que le haremos en minutos aquí en el Comando de Policía de Antioquia, desde donde originamos esta transmisión, porque el general Triana entregará una declaración a los colombianos sobre esta difícil situación de orden público que azota al país y que hoy enluta al territorio antioqueño. Estamos en el Comando de Policía de Antioquia, donde también seguramente estará el coronel Mauricio Rico, comandante de esta unidad policial. ¿Qué pasó? ¿Por qué aún no han sido rescatados? Algunas de las preguntas que le haremos seguramente al alto oficial. Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución. Estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país. En medio de la tristeza y de la impotencia, el gobernador de Antioquia ha expresado mucha molestia, porque como lo decíamos anteriormente, Isa, era un tema prácticamente anunciado, advertido, y al que, según el mandatario departamental, hizo caso omiso el ministro de Defensa. Ha dicho, entre otras cosas, el gobernador que los criminales están envalentonados y ricos, mientras los colombianos, los ciudadanos de a pie, están sufriendo las consecuencias. Y es que en esa advertencia que ellos les habían hecho, incluso
incluso habían anunciado que habían secuestrado, que estaba desaparecido el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, de la vereda Los Toros. También se mostró molesto por la falta de comunicación entre el mismo gobierno nacional, porque sale primero el ministro de Defensa, Juan, diciendo que era el Clan del Golfo, después sale el presidente a decir que era Frente 36 de las FARC y finalmente pues la información de inteligencia lo que confirma efectivamente es que son estas disidencias del Frente 36. Muy crítico con la llamada paz total y ha entregado una cifra que realmente preocupa. Dice que durante la paz total, quiere decir durante el gobierno de Gustavo Petro, las disidencias en Antioquia han crecido en más del 70% y el Clan del Golfo en más del 60%. Estas las declaraciones del mandatario departamental. En Antioquia hay tristeza, rabia y desolación por la masacre de Amalfi. Más héroes caídos en el sinsentido de la violencia. Estaban tratando de quitarnos de encima la pesadilla del narcotráfico, de protegernos. Con el impacto, varios uniformados murieron, otros, heridos de gravedad, agonizaron mientras esperaban auxilio, situación que cuestionó el gobernador. ¿Por qué la reacción para rescatar y evacuar de la zona a los uniformados heridos ha ido a paso de tortuga? En las primeras horas de la mañana, cuando conocimos la noticia, teníamos registro de 4 uniformados asesinados. Ya el número está en 11. El gobierno departamental había advertido sobre la grave situación de Amalfi y había alertado al gobierno nacional. Nos dejaron en visto, como es usual con nosotros los antioqueños por parte del gobierno nacional, como tampoco nos han dado respuesta sobre la asistencia militar. El gobernador dijo que alias Guaricho, Barbas y Guillermino son los responsables de este ataque criminal y ofreció recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturarlos. Pues los combates en la zona siguen, la presencia de estos viles drones de estos delincuentes siguen sobrevolando y por eso es que no se ha podido ingresar, llegar hasta la zona para sacar a los 12 cuerpos y rescatar a los 3 heridos, esos que han tenido que ver morir a sus compañeros, quienes hoy sus cuerpos reposan a su lado y simplemente esperan ese traslado, que no va a ser a ningún hospital antioqueño, Juan, de hecho por cercanía tocan otro lugar. Habrían dicho que posiblemente al hospital Pablo Tobón Uribe aquí en la ciudad de Medellín, pero todo indica que será a un hospital en Montería y allí saludamos a Óscar Sánchez. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Cómo se prepara la recepción de estos uniformados? Buenos días, Cristian. Hola, Juan, Isa, televidentes, buen día. En el caso de la capital cordobesa, desde anoche se activó un protocolo de emergencias con 6 ambulancias disponibles y varias unidades de cuidados intensivos en la clínica que ven al fondo. Este es el principal centro de recepción en caso de que los heridos sean traídos realmente a la capital cordobesa. También hemos podido confirmar en los últimos minutos que hay un avión de la Fuerza Aérea disponible en el aeropuerto Los Garzones de Montería para facilitar cualquier traslado. Ese avión tiene con él, hay un equipo médico con médicos especialistas de combate en su interior listos en espera. Desde las regiones de Colombia exigimos respeto por la vida, especialmente por nuestra fuerza pública, hombres y mujeres que día y noche velan por la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Colombia no puede regresar a las épocas de la oscuridad, del terrorismo y el crimen que se apoderaba de las calles de nuestro país. Es que parece que estamos regresando a esa época y miren, vamos a revisar el diario La República que justamente en su página editorial, aunque es un diario económico, pues se ocupa de que también es un tema que le tiene que preocupar a todo el país porque afecta todo, incluso a la economía. Dice en su página editorial el grave deterioro del orden público, el accionar de grupos terroristas en distintas zonas, unas fuerzas militares amarradas y la entrega tácita de regiones a los delincuentes puede hacer metástasis en cada rincón de nuestro país. Ahí está, la edición impresa del diario La República. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Tribuna RCN es la plaza pública más grande para los candidatos en los medios de comunicación. Por los micrófonos de RCN Radio, la FM, Alerta, Radio 1 y La República pasó la precandidata Carolina Corcho.
Esta vez el turno es para la precandidata Carolina Corcho, quien en Noticias RCN habló sobre su postura frente a que el ejército colombiano apoya a Venezuela. Las fuerzas militares colombianas y la fuerza pública solamente pueden actuar bajo el mando del jefe de Estado de Colombia y bajo la bandera de la patria colombiana. Claro, es decir, candidata, ¿usted sí estaría de acuerdo con que en una eventual incursión militar de Estados Unidos el ejército colombiano apoya a Venezuela? Si hay una intervención militar en la frontera con Colombia, donde perjudican a Colombia, pues tiene que haber una intervención, porque es que el riesgo que corremos es que nos vuelvan a Colombia y nos vuelvan la frontera en Afganistán, y eso no se puede permitir. Más temprano estuvo en la FM. Hay que hacer una reforma porque no podemos seguir interviniendo EPS. Los indicadores de las EPS intervenidas son peores porque por eso fueron intervenidas, porque son las peores. No, porque pero los así, agentes interventores también son pésimos, porque la administración del gobierno es pésima. Porque son ustedes los que intervienen y son ustedes los que cogen la administración y siempre resulta peor el remedio que todas la enfermedad. Las EPS intervenidas, todas han terminado liquidadas. Y también pasó por Radio 1, Alerta y RCN Radio. Todos los gobiernos fueron pasando de agache, dejando que se agravara la enfermedad del sistema de salud. Cuando yo llegué, el sistema de salud ya tenía deudas de más de 25 billones de pesos de las EPS con clínicas y hospitales, y por supuesto se ha ido agravando porque no han permitido hacer la reforma, que era la solución y el tratamiento a este problema. Reconozco en el senador Iván Cepeda un liderazgo fundamental, importante en el progresismo, en el mundo de los derechos humanos, de las víctimas, de la búsqueda de la verdad en Colombia, y por supuesto que saludo y le doy la bienvenida a Iván Cepeda para participar de la consulta. Usted es además psiquiatra. Soy psiquiatra, sí, profesora universitaria y psiquiatra en ejercicio. ¿Este país no está muy loco? Pues este país tiene muchas heridas que tenemos que sanar, muchas. ¿Y eso se cura a punta de clonazepam o de justicia social? Lea este viernes la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. 5 de la mañana, 56 minutos, y llega el padre Walter con eso que nosotros nunca perdemos, la fe, los momentos de fe. Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que te ladra, decía Winston Churchill. Muy buenos días, apreciados televidentes. Hoy celebramos la coronación de María como Reina Universal de todo lo creado, María Reina. Para nosotros los católicos fue Pío XII en la carta encíclica Ad Caeli Regina del 11 de octubre de 1954. Santo Rosario a las 6 de la tarde por Instagram en @PadreWalterZ. Este evangelio de hoy tiene algo muy importante para recordarnos a los creyentes, a ustedes, los que tienen o siguen doctrinas llamativas, destructivas y extrañas. No, pueden continuar en la oscuridad, pero a ustedes católicos y a mí sí nos dice cuál es el mandamiento más importante de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es fácil creer en Dios porque consecuentemente tenemos que creerle a Dios. Y no solo amarlo, sino dejarse amar por Dios. Y lo peor y más exigente, tener que amar al prójimo, no al lejano, no al que no conoces, que muchos se hacen matar por gente que ni conoce y defiende gente que ni ha visto y llena el corazón de odio y de veneno sin tener certeza de la vida de esos prójimos lejanos. Pero tan importante todo esto como el amor propio. El que no se quiere, no quiere. El que no se ama, nunca amará. Mejor dicho, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Al padre Walter, muchísimas gracias. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. 6 muertos y 76 heridos es el balance que deja el atentado terrorista con carro bomba aquí en la ciudad de Cali. Hasta 1.000 millones de pesos ofrecen las autoridades para quien dé información sobre los responsables de esta acción violenta de las disidencias de las FARC. Yo me imaginé lo peor, que es que la escena de la situación se veía muy feo. Se veía muy feo, soldados corriendo de aquí para allá auxiliando, ambulancia, gente corriendo.
Es el dolor y la angustia que marcan a Cali tras el atentado terrorista. Escenas de pánico, heridos en las calles y familias enteras se aferran a la esperanza en medio del horror. He hablado ya con el comandante de la policía de Cali y le ordené asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Militarización en Cali y la cordillera occidental. Autoridades ordenaron más tropas en zonas estratégicas de la ciudad y el departamento. Hay 2 capturados por el ataque. Y también crece el repudio internacional a estos ataques terroristas. Al gobierno de Estados Unidos se sumaron Ecuador, Perú y Panamá. Exigieron castigo para los responsables. En Amalfi, el ataque a un helicóptero antinarcóticos deja 12 policías muertos y 3 más heridos. En la zona continúan los enfrentamientos, por lo que no han podido ser rescatados los cuerpos. El gobernador Andrés Julián Rendón había advertido sobre el grave riesgo en la región. Desesperada búsqueda de Valeria, la niña con síndrome de Down que desapareció en Cajicá, Cundinamarca. Su familia clama que regrese ya. Necesita cuidados especiales. A la cárcel fue enviado Óscar Santiago Gómez, presunto feminicidio de la periodista Laura Blanco. La fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. El hombre no aceptó los cargos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. A todos ustedes los que están ahí acompañándonos, gracias por seguir con nosotros a esta hora. En un día en el que otra vez es muy difícil ser periodista para pararse acá y contarles a todos ustedes una nueva página de este país que se está escribiendo con sangre, con terror, con vidas sacrificadas, con muertos. A esta hora, aquí en Noticias RCN, nos duele profundamente lo que está ocurriendo en 2 regiones de nuestro país y son las noticias a las que les vamos a poner el ojo. La primera, el drama para las familias de las víctimas del atentado en Cali. El trágico balance es de 6 personas fallecidas, entre ellas un menor y 76 heridos. Hay alerta naranja en la red de salud de Cali y anoche se ratificó la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información concreta frente a estos hechos. Además de eso, la ciudad amanece militarizada. La segunda noticia tiene que ver con ese otro hecho violento que lamentamos profundamente. Es un ataque que deja 12 policías asesinados y 3 heridos. Hablamos del atentado a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Amalfi, en Antioquia. Entre los uniformados que fallecieron están 2 oficiales, un suboficial y 9 patrulleros. Desde acá, desde Noticias RCN, nos solidarizamos con todas esas familias. También nos duele su pérdida. Miren, hoy más que nunca acompañamos a los caleños, a los paisas y por supuesto a nuestra fuerza pública. Acompañamos a Colombia. Hoy más que nunca estamos al lado de las víctimas, de sus familias. Y ojo, hoy también tenemos derecho a levantar la voz, indignados. Debemos, como medio de comunicación, reprochar la pasividad de las instituciones, del orden nacional, frente a todo lo que está pasando en nuestro país, que es muy grave. No es momento de callar. Bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos. Por favor, ambulancias, ambulancias, un atentado terrorista en este momento en la base aérea, atentado terrorista. Hay muchos heridos. Esas imágenes que ustedes veían ahí son de lo que ocurrió en Cali, angustia, desespero, dolor. Para ubicar mejor a nuestros televidentes a esta hora, les vamos a mostrar un mapa. Ustedes lo que ven allí es la carrera octava, esto es en el barrio La Base, en el norte de la ciudad, en el norte de Cali. Los 2 vehículos cargados con los cilindros estaban transitando en el sentido oriente-centro. El primero explotó frente a un conocido establecimiento comercial y el segundo, que tenía 6 cilindros bomba, pues por fortuna no explotó y si no hubiera afectado a toda una zona de alrededor de 500 metros.
A esta hora, 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a regresar a Cali porque pues allí no para el dolor, la angustia y el miedo que volvió a sacudir a la capital del Valle del Cauca después de esta fuerte explosión que dejó 6 personas muertas. Nos conectamos a esta hora con nuestras compañeras Joana e Ingrid. Adelante. Marixa, televidentes, un viernes triste. Un jueves y un viernes que de verdad que a los caleños nos ha golpeado con el alma. Y por eso también uno decide como periodista decir, me voy para mi ciudad, Ingrid, estoy allá con los caleños, estoy allá con la gente que está finalmente en el corazón a pesar de la distancia. Y es que como periodista, usted lo decía ayer en nuestra transmisión a las 7 de la noche, Ingrid, es muy difícil tener que reportar tanto dolor y tanta tragedia. Tal vez ustedes en sus casas dicen, pero no se ve tan grave desde donde están reportando. Lo que pasa es que no nos dejan pasar, pero ustedes no se imaginan cómo está la parte de allá de la vuelta en la esquina, Ingrid. Es difícil. Vamos incluso a tratar de pasar aquí por la cinta para que Alex pueda mostrar parte de estos destrozos, Ingrid. Así es, Joana. Mire, la zona de la carrera octava frente a donde ocurrió la explosión parece, y permítame decirlo, una zona de guerra, literal. La destrucción es absoluta. Esto que ustedes están viendo en su pantalla, los vidrios, los daños en fachadas, en techos, es solamente, Joana, una parte de la gran destrucción que ha dejado este atentado terrorista, que dejó esta situación que hoy tiene sumida en el dolor a Cali, a la capital vallecaucana. Estamos transmitiendo desde la carrera, entre la carrera octava y la carrera novena en la calle 52. A la vuelta fue ubicado este carro con explosivos que en un semáforo rojo lo dejó abandonado el conductor y lo activó a través de un control remoto. Desde ese momento todo fue caos, destrucción, dolor, mucha tristeza, no solamente para los caleños, para todo un país. El dolor, la angustia. Por favor, ambulancias, ambulancia. Un atentado terrorista en este momento en la base aérea. Atentado terrorista. El miedo. El afán por salvar vidas en medio del horror de la guerra. En este bus está lleno de pura gente. Esta es la triste radiografía, jueves 21 de agosto, donde Cali es el epicentro de un ataque terrorista que nuevamente enluta a Colombia. Sobre las 2:50 de la tarde, una fuerte explosión sacudió las inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en la capital del Valle. El estruendo rompió la rutina de la ciudad y dejó a su paso destrucción, caos y pánico entre los ciudadanos. El miedo y la zozobra se apoderaron de quienes quedaron atrapados en medio de la confusión. Los ventanales rotos, las fachadas destruidas y las imágenes de quienes buscaban refugio reflejan la magnitud de la tragedia. Las primeras versiones apuntan a que un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de la base aérea y las imágenes compartidas por los ciudadanos muestran lo que parece un segundo camión que no alcanzó a explotar. Estos son los cilindros. Este vehículo cargado de cilindros modificados como los usados en los años oscuros de la guerra vuelve a convertirse en símbolo del terror. Organismos de socorro llegaron de inmediato para atender a los afectados, mientras las autoridades desplegaron un operativo en busca de los responsables. Hoy el país vive el miedo, la desesperación y el horror de la violencia que una vez más golpea a Colombia. Bueno, esta es otra de las estructuras, otra de las viviendas que también resultó afectada, el techo totalmente caído en este momento, pues muchos de esos vecinos, Ingrid, se han tenido que trasladar a casas de familiares porque de verdad quedaron imposibles de habitar, imposibles de pasar la noche. Y esto hace parte del balance que están haciendo las autoridades en las últimas horas, el recorrido que están haciendo aquí en el barrio La Base para saber cuántas son las personas afectadas, damnificadas de esta acción terrorista.
terrorista. Joana, y es que, como les decíamos hace un momento, los daños no solamente fueron en los vidrios, sino en otras estructuras. Incluso conocimos, mientras le vamos mostrando con Alex la situación aquí en otras casas aledañas de vidrios, pues Joana, incluso en una casa alcanzó a caer un cilindro, lo que se llama en la guerra o en la violencia un tatuco, cargado con explosivos, en el jardín de una casa donde había una familia allí esperando. Realmente es aterrador. Como usted decía hace un momento, Joana, una cosa es contarlo y otra cosa es vivir, que la gente está viviendo el terror aquí, en su ciudad, en sus casas, con sus familias. Más temprano hablábamos con doña Marta, una señora que cuidaba aquí los carros y que también se vio sorprendida por esta fuerte explosión. Simplemente dijo, me toqué la cara y empecé a sentir que tenía sangre, esquirlas, como ella, que afortunadamente doña Marta sufrió unas lesiones muy leves, pero realmente son graves, muy graves, las heridas que sufrieron al menos 76 personas. Entre las víctimas, por ejemplo, hay una mujer embarazada y varios menores de edad. Pero seguimos hablando de esas personas que resultaron afectadas tras este atentado terrorista y aquí tenemos sus testimonios. La tarde en el barrio La Base se convirtió en una tragedia en segundos. Estaba dentro de la oficina de Quedó Coco cuando se escuchó el diablazo y ya quedamos todos tirados en el suelo allá y como pudimos salir. Trabajadores, comerciantes, transeúntes, todos quedaron al merced de los violentos. Cuando sucedió el evento yo escuché los explosivos, los vidrios, ventanales y todo, entonces me acerqué y efectivamente vi un turbo blanco grande, el semáforo estaba en rojo, busetas que venían de Candelaria, motos, taxis, encontré cantidad de muertos. José Ignacio Quintana, papá de uno de los militares de la Fuerza Aérea, no supo nada de su hijo por varios minutos. Con angustia relató el único contacto que pudo tener con él. Él me cuenta así en lo que pudo medio hablar que uno de los cilindros cayó en el hangar donde él estaba y el otro cayó al pie de la plataforma donde ellos estaban trabajando. Pero que él me diga que está herido, que está sano, no le puedo garantizar eso porque no pudimos hablar más, todo la señal quedó inhibida allá adentro. También le hizo un llamado desesperado al gobierno. Le pido a todos, al gobierno central, a todo el mundo, que por favor este derrame de sangre, este terrorismo tan tremendo, esta dificultad en nuestro país se acabe. La destrucción en el barrio La Base es total, pero la angustia es mayor en medio de este terrible panorama de violencia. Pues es el panorama desolador, triste, doloroso, sin duda, para decenas de habitantes de Cali, de familias afectadas por esta explosión. Pero miren, el alcalde Alejandro Beder desde el primer momento se ha pronunciado sobre esta situación, ha rechazado lo ocurrido, este atentado terrorista que nos vuelve a sacudir aquí en la capital del Valle del Cauca. Pero también, por supuesto, habló a los medios de comunicación, habló de ese grupo terrorista que cometió el atentado, también sobre de dónde habrían llegado estos vehículos cargados con explosivos. Sí, señora, del norte del Cauca, estos camiones que llegaron hasta la ciudad de Cali. Un quinto atentado terrorista que las disidencias de las FARC, liderado por alias Mordisco, pues se ensaña contra la capital del Valle. Una recompensa de más de 1.000 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables de esta acción violenta. He hablado ya con el comandante de la policía de Cali y le ordené asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. También vamos a restringir el tráfico o el tránsito de camiones de 4 toneladas o mayores a partir de las 7 de la noche hoy hasta las 4 de la mañana, hasta nueva orden. Ya veremos si eso se prolonga. Invito a la ciudadanía, si tienen información que nos permita dar con los responsables de este ataque o que tengan información de algún otro ataque que se esté planeando, que llamen a la línea 123. Todo un país que ha rodeado a los departamentos del Valle del Cauca, de Antioquia, golpeados por los criminales, reacciones desde todos los frentes, Ingrid, y también incluso internacionales. Por eso nos conectamos a esta hora de la mañana, cuando ya tenemos las 6:15 con la defensora del pueblo, la doctora Iris Marín. Defensora, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. La estamos saludando desde Cali, desde el lugar donde esta acción terrorista pues ha golpeado a los habitantes de la capital del Valle. Buenos días.
Bueno, buenos días. Si es que cabe el término, en primer lugar quisiera mandar un saludo de solidaridad a todas las familias afectadas, mi pésame a los familiares de las 6 personas que murieron, a las que se encuentran heridas. Estaremos acompañando a todas las familias. Pues gracias, gracias y recibimos ese abrazo solidario, defensora, y se lo transmitiremos a todos los caleños que sin duda alguna están golpeados por este hecho violento. Defensora, ¿qué reporte tienen ustedes frente a esta acción terrorista aquí en la ciudad de Cali? Se habla, por ejemplo, de menores de edad, se habla de una mujer embarazada dentro de las víctimas, de adultos mayores. ¿Qué reporte tienen ustedes desde la Defensoría del Pueblo? Gracias, Johanna. Pues sí, mire, tenemos el reporte de que son pues 6 personas que murieron, 71 personas que se encuentran heridas, 72 personas que se encuentran heridas, de ellas 8 son menores de edad, son niños o adolescentes, 3 son personas mayores de 60 años, hay varias personas que se encuentran en estado crítico y hay 2 personas que se encuentran desaparecidas, o por lo menos hasta anoche, cuando terminó el Consejo de Seguridad, estaban desaparecidas. También pues aquí informar pues que esta situación es una situación que venimos monitoreando desde el sistema de alertas tempranas. Hay una alerta activa en el municipio de Cali, perdón, que es la alerta 01 de 2022. Esta alerta, pues nosotros en el monitoreo estamos viendo pues un agravamiento de la situación bien importante, porque se han presentado pues varios hechos. El año pasado, en el 2024, en marzo del 2024, pues se suspendieron los diálogos con las disidencias de Mordisco. Esto dio lugar al fraccionamiento entre la línea de Mordisco y la línea de Calarcá, y Mordisco pues ha tenido pues una expansión territorial, como todos los grupos armados en Colombia, importante. Este es un corredor que va hacia Jamundí y luego hacia el Bajo Calima. Toda esa zona, digamos, saliendo de Cali hacia Jamundí, pues empieza a entrar en un control bien importante de parte de este grupo armado, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco, este bloque que hace presencia allí en el departamento. La fuerza pública ha emprendido una ofensiva en los últimos meses también muy importante, de ahí hasta lo que va hasta López de Micay, pero pues este grupo se está resistiendo, y se está resistiendo de una manera que es bastante violatoria del derecho internacional humanitario. Es decir, parecen fuertes, pero es fácil atacar a la población civil, a pesar de que este acto aparentemente estuviera dirigido hacia una base de la Fuerza Aérea, pues en realidad generó efectos indiscriminados en la población. Todo esto que estamos viendo, pues daños a bienes civiles, pero sobre todo a vidas de población civil inerme en una zona urbana, en un barrio de clase media de Cali. Y esto pues de comprobarse todo esto pues y la responsabilidad de este grupo podría constituir un crimen de guerra. Defensora, sin duda, usted lo acaba de decir, civiles, definitivamente los afectados directos de este atentado terrorista aquí en Cali. Frente a esa alerta temprana de la que usted habla, la Defensoría ha logrado hacer seguimiento, saber si las autoridades han respondido con esa alerta aquí en Cali como debía ser. Sí, nosotros hemos venido haciendo monitoreo de la alerta temprana. Lo que nosotros hemos llamado, pues, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos territoriales, es que hagamos una revisión en conjunto de las alertas tempranas. Esta, pues, además empieza a colindar con otras zonas de expansión de los grupos, y es importante tener en cuenta este diagnóstico y las recomendaciones. Aquí nosotros, pues, claro, por supuesto, en primer lugar, pedimos la presencia de la fuerza pública. El alcalde ha llamado ha ordenado la militarización de la ciudad, pero aquí tenemos que actuar de manera integral. Porque también esta afectación es integral. Toda la acción de la justicia es fundamental, toda la inversión en zonas, por ejemplo, todo el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, porque si se sale de Cali hacia Jamundí, ya en Jamundí de ahí en adelante, pues vamos a encontrar amplias zonas de cultivos de uso ilícito que están pues también generando una afectación para la población que no tiene otros medios de vida, que se ve inmersa en estos cultivos, pero también
eso fortalece el dominio territorial y poblacional del grupo. Nosotros hemos llamado a que hagamos una revisión de esas recomendaciones. También quiero decir que el escenario de riesgo del 2022 ha evolucionado de una manera importante. Hay nuevas situaciones y un escalamiento importante, y esto lo estamos evaluando en el sistema de alertas tempranas para actualizar las recomendaciones y poder trabajar de la mano de las autoridades en prevenir estos y otros hechos. Pues a la defensora Iris Marín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN, una entidad que desde el 2022 viene alertando por el recrudecimiento de la guerra y de la violencia en Cali y también en Amalfi, en Antioquia. Justamente este hecho violento es el que vamos a revisar en este momento, porque de verdad son noticias que no quisiéramos registrar. Y hoy tenemos que hablar de esos 12 policías que fueron asesinados después de este ataque al helicóptero en el que se movilizaban. Y aquí les tenemos esta pantalla con esas imágenes, porque son rostros de héroes que tenemos que rescatar hoy, que tenemos que devolverles todo el honor y toda la gloria, porque ellos entregaron la vida por nosotros. Son ellos: el mayor Carlos Mateus, el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho y los patrulleros Michelle Astaiza, Jonathan Jiménez, Richard Lagos, Jason Zamboní, José Valera, Neiber Vázquez, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Juan Guzmán. A todos ellos, gracias por todo lo que hicieron en vida, todo el honor, el respeto, el agradecimiento desde acá, desde Noticias RCN. No queremos ver más héroes caídos en esta guerra. Pues con esta imagen que nos duele, que tiene que hacer que Colombia nos duela, vamos a regresar a esta hora a Antioquia. En la zona donde fue atacado el helicóptero hay todavía combates intensos y tropas que tratan de evacuar a más uniformados y erradicadores que permanecen en medio de la selva. Isa, Juan. Mari, televidentes, 12 familias que hoy están de luto y otras 3 que están en medio de la incertidumbre, porque todo esto sucedió ayer alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando ese helicóptero de la policía Black Hawk volaba y lo derribaron con un dron justamente sobre la vereda Los Toros, donde ya se había advertido desde el mes de junio, desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia, desde la Gobernación, que se necesitaba reforzar la fuerza pública, porque había enfrentamientos, había desaparecido incluso el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero no pasó nada, la respuesta fue nula. Y aquí quiero citar las palabras que nos dio ayer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien dijo que ojalá Petro se hubiera despertado de la comodidad en su palacio. Isa, habla usted de incertidumbre de unas familias, incertidumbre también del gobernador, que lo ha expresado en tono vehemente, y también inquietudes y preguntas de la comunidad, preguntas que le íbamos a trasladar en minutos al director de la Policía Nacional, pero nos acaban de informar segundos antes de este paso en directo que el general Triana ya está aquí en el comando de Policía Antioquia, pero que ha cancelado la rueda de prensa, la declaración. Aquí estábamos todos los medios de comunicación listos para hacerles esas preguntas y para conocer detalles, pues hay incertidumbre precisamente por lo que está pasando todavía en la zona, porque aparentemente todavía los heridos no han podido ser rescatados. ¿Cómo ocurrió el ataque? Se los contamos en el siguiente informe. En video quedó registrado el momento exacto en el que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue impactado y cayó a tierra. Tumbado en el helicóptero. Eran las 12 del mediodía y el Black Hawk iba a sacar al personal de erradicación que había sido atacado con dron y posteriormente hostigado un par de horas antes por las disidencias del Frente 36 de Calarcá, según las autoridades. Todo esto en la vereda Los Toros, en Amalfi, Antioquia. 2 aeronaves habían cumplido la tarea de llevar al personal hasta el punto asignado para erradicar. Dejaron a cerca de 17 hombres en la zona acordada y regresaron a la base más cercana. Estando allí, recibieron el reporte sobre el ataque. Tras la alerta, la policía tomó la decisión de enviar de nuevo los helicópteros para extraer al personal. Cuando una de las aeronaves estaba despegando, fue justo ahí cuando fue atacada por los criminales. El saldo de muertos es aterrador. 12 policías murieron. El mayor, copiloto de la aeronave, un subteniente, comandante del PECAT, un subintendente
intendente técnico del avión y 9 patrulleros erradicadores. Al momento hay 4 gravemente heridos. Ataque criminal ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución. Estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país. El director de la policía, general Triana, que se encontraba en Medellín, viajó al punto para apersonarse del hecho. Horas antes, el ejército realizó disparos de disuasión para despejar la zona e ingresar tropas y de esa manera sacar a los cuerpos. Televidentes, Amalfi es una población que queda en el nordeste de nuestro departamento antioqueño, donde lastimosamente hacen presencia varios actores ilegales y por eso es que allí había zona en tierra patrullando para erradicar cultivos. Está el Clan del Golfo, pero también está el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Tienen que vivir con este flagelo, no solamente allí en Amalfi, sino en otros municipios como Anorí, como Campamento y Angostura. Ayer en esos videos que nos llegaban, Juan, uno de ellos nos daba mucha rabia porque eran estos criminales celebrando que habían logrado derribar el helicóptero. A eso se tienen que enfrentar en la población de Amalfi todos los días. Es una zona muy compleja, además de las disidencias de las FARC, responsables según las autoridades de este ataque, también hay presencia de terroristas del ELN y del Clan del Golfo que se disputan las rentas criminales, sobre todo en esa zona en particular, lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, pero allí muy cerca también hay minería ilegal y otra serie de complicaciones. Y detrás de este ataque hay varias personas señaladas según los organismos de inteligencia y nos lo ha confirmado el secretario de Seguridad de Antioquia. Hablamos de alias Guaricho, alias Barbas y alias Guillermino y precisamente saludamos a esta hora al general Luis Eduardo Martínez, seguramente muy dolido, es un oficial retirado de la Policía Nacional y ahora con este tema de seguridad. Al general, pregúntele usted por favor con los buenos días, general. General, muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que es un día difícil, una mañana muy ajetrada, pues acá estábamos esperando justamente en la policía que hubiera algunas declaraciones, por lo pronto podemos hablar con usted. Nos contó anoche que desde el 4 de junio habían advertido que se necesitaba reforzar la fuerza pública en la vereda de Los Toros donde sucedió todo esto, general. ¿Por qué no hubo respuesta del gobierno nacional? ¿Cuál fue ese silencio que recibieron ustedes? Bueno, buenos días. Un saludo especial para ustedes y todas las personas que a esta hora nos ven por este noticiero. Efectivamente, como ustedes lo conocen, lo vieron, tienen copia del oficio. Desde el 4 de junio nosotros habíamos advertido al gobierno nacional sobre la situación tan difícil que se vive en esta parte del departamento. Habíamos requerido la presencia con capacidades nacionales de nuestro ejército en esa zona, restablecer el orden público por enfrentamientos permanentes. Esta es una zona de constantes enfrentamientos entre estos grupos ilegales que operan ahí, el Clan del Golfo y el 36 de las FARC. Desafortunadamente, como este oficio, hay muchos que hemos enviado al gobierno nacional pidiéndole que vuelque todas las capacidades en Antioquia, porque no solo es esa parte del departamento, es el suroeste, es el Bajo Cauca, es el nordeste, lo que tiene que ver con Segovia, Remedios, es la zona del Magdalena Medio en Yondó, límites con el sur de Bolívar. Esta es una afectación que desde que se inició el gobierno del doctor Andrés Julián Rendón ha sido la vanguardia de absolutamente todos los desórdenes que hay en el departamento en materia de inseguridad, de criminalidad. Siempre hemos convocado al gobierno nacional porque pues si estas situaciones suceden es porque las fuerzas en territorio no tienen la capacidad de atender lo que se presenta. Nosotros hoy ya contamos con más de 1.100 muertos en el departamento en lo corrido del año y yo me atrevo a decir que el 90% de estas muertes tienen que ver con el enfrentamiento que hay a lo largo y ancho del departamento. Pero el gobierno ha sido autista, el gobierno no nos ha escuchado. Ha venido a unos 2, 3 consejos de seguridad, escucha la situación de parte de las autoridades, de los alcaldes, del señor gobernador, pero hace caso omiso, se va y uno no ve
es resultado de ninguna naturaleza, de tal manera que estos policías estaban en una zona... Perdón, lo interrumpo, secretario. Sí, secretario, quería preguntarle, ayer durante horas de la tarde veíamos recibíamos los reportes desde la distancia, cómo iba creciendo la cifra de fallecidos, porque se demoró o se ha demorado la llegada para el traslado de los cuerpos, pero sobre todo de los heridos. ¿Qué ha sabido usted? ¿Qué pasó durante la noche? ¿Qué está pasando en este momento en la zona? Le íbamos a preguntar al director de la Policía Nacional, pero por razones que todavía desconocemos ha cancelado la rueda de prensa. ¿Qué sabe usted? ¿Qué pasó en la noche y qué pasa en este momento allí en Amalfi, en la vereda de los Toros? Bueno, yo muy temprano en la mañana hoy tuve comunicación con el comandante de la policía. Él manifiesta que anoche hicieron 2 intentos para ingresar al sitio, pero que por mal tiempo no pudieron ingresar. Trataron de hacerlo por el sector del Bagre, no pudieron ingresar, y me decía que esta mañana muy temprano habían salido 3 máquinas hacia el sitio de los hechos a ver si pueden ingresar y evacuar los heridos que anoche nos quedaban y los muertos que hay, porque como les dije, anoche nosotros iniciamos esto a las 11:30, 12 del día, con 6 muertos, 7 heridos, y anoche hacia las 20 horas ya teníamos 12 muertos, 3 heridos, por la información que nos estaban suministrando. General, muchas gracias. Seguramente hablaremos en el transcurso del día con usted y con el gobernador, porque además de la preocupación por la fuerza pública, hay preocupación por los civiles, por la comunidad. Durante todo este año hemos reportado, y en los últimos meses, desplazamientos, confinamientos, no solo en esta población, sino en algunos municipios vecinos. Isa. Nos solidarizamos con todas esas familias que se encuentran de luto, pero sobre todo con esas 3 que todavía no saben por qué no han llegado a rescatar a sus 3 hijos que siguen en la zona. Vamos a estar informándoles oportunamente cuando tengamos la información de las autoridades. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. A esta hora avanzamos con otros temas. Crece la angustia por Valeria Afanador. Ella es la pequeña de 11 años con síndrome de Down que desapareció hace más de una semana en Cajicá, en Cundinamarca. La súplica hoy es clara: que Valeria vuelva a casa sana y salva. Nos vamos hasta ahora con nuestro compañero Jason Vera, que permanece en Cajicá al lado de la familia, también pendiente de los reportes de los organismos de socorro y de su búsqueda. Jason, adelante. Mire, pues 11 días sin Valeria Afanador, la menor de 10 años, que hemos estado acompañando esta intensa búsqueda por parte de las autoridades y sobre todo por parte de su familia. Nos hemos desplazado a las calles de Cajicá. Mire, se encuentran así de esta manera, con el cartel que está en búsqueda de Valeria. Sabemos que hay una recompensa de hasta 70 millones de pesos, una circular amarilla de la Interpol, y justamente hace pocos minutos hablamos con aquellas personas que lideran el PMU que se va a reunir sobre las 8 de la mañana y sobre las 9 ya va a estar una nueva búsqueda allí en el Río Frío. Esto fue lo que nos dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cajicá. Descartamos muchas de las hipótesis que se manejan desde el principio. Hoy se va a realizar un proceso de seguimiento en el río, se va a hacer un monitoreo completo en lancha. Tenemos el acompañamiento de Fonalsar. Vamos a traer 5 buzos especializados. Pues situaciones dolorosas las que tenemos que registrar en Noticias RCN, y nosotros continuamos aquí, Ingrid, en la ciudad de Cali, cuando ya tenemos las 6 de la mañana, 40 minutos, y nos hemos trasladado hasta este instituto técnico. Esto es CIPET. Vamos a mostrarles, Ingrid, cómo quedó parte del techo. Las tejas se cayeron, mucha de la mampostería afectada por esta onda explosiva en este sitio. A esa hora de la explosión había cerca de 200 personas en este lugar, estudiando, recibiendo capacitación. Varios de ellos salieron con aturdimiento, por fortuna lesiones leves, afectación en techos,
en vidrios, mampostería, como usted lo decía, pero sobre todo afectación emocional tras este ataque terrorista, Johanna. No nos imaginamos porque son estudiantes auxiliares de enfermería, auxiliares contables, quienes estaban a esa hora recibiendo clases, y sobre las 2:50 de la tarde, cuando es un día normal, una tarde de jueves como cualquiera, y simplemente se ven sorprendidos por semejante estruendo, la onda explosiva que, como usted lo dice, Ingrid, pues afortunadamente no afectó a la gran mayoría de personas que estaban aquí, lesionados por aturdimiento, que fueron atendidos de inmediato. ¿Qué sí hay que decir? La afectación estructural es enorme. Por ejemplo, vemos que están los techos de verdad a punto de caer, algunas tejas, así que las clases por lo pronto en este sitio están suspendidas. A esta hora, Ingrid, nos conectamos con Juan Carlos Pinzón, ex embajador, ex ministro de Defensa, a quien saludamos a esta hora de la mañana, y gracias por conectarse aquí en Noticias RCN. Y doctor Pinzón, comienzo preguntándole cómo atacar a estas disidencias, a estos grupos criminales que se han ensañado con la fuerza pública, con ciudades como Cali. Buenos días. Es muy doloroso y me parece que ese es el punto en donde estamos hoy, y esto requiere firmeza. A los colombianos les digo que este tema lo hemos enfrentado antes y hemos derrotado a los terroristas y los hemos puesto a correr. Eso es lo que el país necesita. Otra vez, un gobierno con gente que tenga conocimiento, autoridad, experiencia, porque esto no es un juego. Este es un tema muy serio, no es de palabrerías, sino es de confrontar esa criminalidad para devolverle tranquilidad y esperanza a los colombianos. Bueno, aquí hemos escuchado durante este gobierno sobre el diálogo con los grupos armados ilegales, disidencias, bueno, con muchos de ellos, incluso con algunos beneficios grandes para ellos como grupos armados y terroristas. ¿Usted cree que el gobierno debe cambiar esa estrategia, que debe ser de otra forma? Es muy triste ver cómo el gobierno decidió debilitar a las Fuerzas Armadas desde el primer día. Sacó a una cantidad de oficiales, de personas, de todas las graduaciones que tenían experiencia, que tenían conocimiento, que habían confrontado a todos estos bandidos de forma efectiva. Por supuesto, se requiere un concurso de la justicia, porque esta idea de que tenemos una mano tan blanda con la criminalidad, de que pueden ir a casa por cárcel, de que pueden meterse a procesos llamados de paz y obtener todo tipo de beneficios mientras los demás ciudadanos quedan sometidos, no se puede permitir. Colombia tiene cómo parársele a esta gente y cómo ponerlos en su sitio. Pues al doctor Pinzón, gracias por esta comunicación, por este contacto, y lo reitera, acciones más contundentes por parte del Gobierno Nacional. Nos hemos trasladado, a Ingrid, hasta uno de los salones donde también está afectado, computadores en buen estado, pero los ventanales, por ejemplo, totalmente destruidos. Johanna, pues mire, aquí estaban parte de esos estudiantes que estaban ayer recibiendo sus capacitaciones técnicas, por supuesto, jóvenes, todos aquí en este lugar, y el estruendo los sorprendió. Afortunadamente, ustedes pueden ver, los vidrios tenían una especie de película oscura que hizo que los vidrios no quedaran absolutamente destruidos. Realmente es muy difícil toda la situación que se vive aquí en Cali tras este atentado terrorista. El llamado que están haciendo las autoridades a quienes tengan información, vecinos, quienes sepan quiénes están detrás de esta acción terrorista, los responsables, los hombres que dieron las órdenes desde el norte del Cauca para que trasladaran estos camiones con explosivos hasta aquí, hasta el norte de Cali, pues están ofreciendo una recompensa. Reiteran llamar a las autoridades, absoluta discreción para que se facilite la captura de los criminales que han generado tanto pánico y tanto terror en la ciudad de Cali. Nosotros devolvemos a Bogotá, pero en cualquier momento retornamos aquí a la ciudad de Cali, donde se origina esta lamentable noticia. 7 de la mañana, 2 minutos. Miren, en este momento tenemos información de último momento desde la gobernación de Antioquia. Acaba de morir también el capitán que estaba en ese helicóptero de la policía antinarcóticos. Con esto se eleva a 13 los muertos en medio de ese ataque terrorista en Amalfi, en Antioquia. Y sobre eso vamos a hablar aquí en la mesa ancha. Muy difícil hacer un análisis sobre un hecho de dolor.
Lo que nos corresponde en este momento es acompañar a todas las víctimas, acompañar a todo un país que otra vez está de duelo y de luto por cuenta de los violentos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Nicolás Gómez. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Julio y por supuesto a toda la audiencia. Y Julio, también pues bienvenido Nicolás, en esta mañana también tan triste y tan dolorosa. Pues miren, arranquemos hablando de esto, de esta nueva reflexión a la que se nos llama como país frente a los hechos violentos. Estamos hablando de 13 policías asesinados en Antioquia y 6 civiles asesinados en Cali, en Valle del Cauca. No, yo creo que hay que mandar un mensaje de solidaridad a las familias. Sin lugar a dudas, esto nos retrocede en el tiempo, yo creo que a las épocas de los 90s y los 80s, pero también hay que decir las cosas con mucha claridad. Esto es consecuencia de la política de paz total. Esto demuestra que una política de paz y una política de seguridad seria como la que ha tenido este gobierno no solamente es inviable, es irresponsable, en mi opinión hasta ilegal. Y creo que esa política de paz total también ha causado dos temas importantes, y es la desfinanciación y el debilitamiento de nuestras fuerzas militares y de policía, la destrucción de un mando experimentado que hemos visto desde el primer día del gobierno de Gustavo Petro. Y lo segundo, que es muy grave, esa desfinanciación afecta las capacidades no solamente de inteligencia y contrainteligencia que debieron poder anticipar ese atentado en la base militar en Cali, sino también proveer las capacidades de defensa a esos helicópteros de la Policía Nacional para poder salvar la vida de nuestros héroes. Los inhibidores de señales son una herramienta que ya se está usando en el mundo y que deberían tener estas aeronaves de nuestra Policía Nacional y del Ejército, y esto yo creo que se explica en donde el gobierno ha privilegiado, premiado a muchos de estos grupos que no tienen vocación de paz, ni de diálogo, ni de desmovilizarse, y ha descuidado las capacidades de nuestros héroes, y hoy nos vemos con estas tristes noticias. Y recordemos que también otro héroe de la patria fue asesinado por un francotirador en el Tarra al inicio de esta semana, y hoy amanecemos con otro atentado en Florencia, Caquetá, en donde todavía no sabemos cuál es el saldo. Entonces creo que se le está saliendo de control el país a Gustavo Petro, y eso lo hemos venido advirtiendo desde la oposición, inclusive desde sectores afines a los procesos de paz, en donde, como digo, una política de paz y una política de seguridad es totalmente inviable, irresponsable y, en mi opinión, muy ilegal. Y lo hemos dicho desde acá, desde Noticias RCN, hay que retomar el rumbo. También tenemos que levantarnos como medio de comunicación. Por supuesto, nuestro trabajo es informar, es alertar, es preguntar, pero en este caso también cuestionarnos y cuestionar las acciones del gobierno nacional. Julio. Qué dolor, Maritza, otra vez estar de luto, ¿no? Hace unas semanas, unos días, llorábamos el asesinato de un mártir por la defensa de las libertades y la democracia que es Miguel Uribe Turbay. Hoy nos toca llorar a civiles que quizá no son reconocidos públicamente, pero que iban a trabajar, iban a recoger a sus hijos al colegio o estaban yendo a comprar lo de la comida, lo del almuerzo. Terror aleatorio. Cualquier ciudadano colombiano que está a punto de salir al trabajo hoy siente que el Estado les ha fallado y que uno de estos terroristas, uno de estos criminales, pues puede hacerle lo mismo a ellos, porque aquí no hay que ser un líder político para que lo asesine un grupo de estos. Mientras tanto, el gobierno, en una deriva de delirio, en una deriva de locura absoluta, por ejemplo, el presidente de la República compartiendo teorías de conspiración sobre las razones que llevaron al asesinato de Miguel Uribe Turbay. Nadie le cree a las palabras del presidente de la República. Y Julio, una claridad. Ni siquiera son teorías de conspiración, son especulaciones, porque la Fiscalía le confirmó a Noticias RCN que no hay ningún tipo de línea de investigación sobre esa última declaración a través de su cuenta de X que hizo el presidente Gustavo Petro. Es decir, no hay nada en investigaciones reales que apunte hacia eso. Yo no quisiera darle pues más trascendencia a eso, pero en todo caso, el presidente de la República, en lugar de estar enfrentando el terror en contra de los civiles y también en contra de los, porque es muy doloroso que asesinen civiles, pero por supuesto también miembros de la fuerza pública. Qué dolor, qué horrible que esos jóvenes que estaban defendiendo los derechos de los ciudadanos terminen asesinados de esa manera. Pero lo que sí es cierto es que mientras pasa todo eso, el presidente de la República gastando horas, aparte de dormir siestas, escribiendo trinos ridículos sobre el origen de ese terror y defendiendo a uno de los culpables directos responsables de esta situación, que es el régimen criminal y el cartel de los soles en Venezuela. A eso ha dedicado el tiempo el presidente. Miren, hoy el tiempo de la mesa ancha está más corto porque, por supuesto, nuestro foco tiene que estar hacia las víctimas, así que tengo que hacerles una última pregunta, y son dos elementos que se ponen sobre la mesa. El primero es que hay alertas de la gobernación de Antioquia de que esto podía pasar en Antioquia, y hay alertas de la Defensoría de que esto podía pasar en
en Cali y en Antioquia. Eso por un lado. Y por el otro, pues la política de paz total, porque es cierto, el gobierno nacional no está dialogando ya con Iván Mordisco, pero con las disidencias de Calarcá hay un proceso en marcha y hay una zona de paz que se le quiere entregar en el Catatumbo. Nicolás y Julio, muy rápidamente para cerrar este mensaje. Y dialogando con el narcotráfico, con los helenos, con todos los grupos criminales que... Ahora quieren abrir un frente con el Clan del Golfo. Exactamente, eso es lo que comprende esta paz total, que es inviable, que no tiene una política de seguridad. Y como decía Julio, estas no son teorías especulativas del presidente. Yo creo que son desviaciones deliberadas del mandatario que ponen en riesgo la investigación. Es que el presidente no puede estar haciendo lo que está haciendo, uno no puede salir como mandatario a decir que fueron los esmeralderos, dijo que fueron los helenos, que fue la columna de Iván Márquez. Esto pone en riesgo la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pero también, como decías ahorita, la denuncia que RCN había sacado. La gobernación de Antioquia, como en el magnicidio de Miguel Uribe, había solicitado un reforzamiento del pie de fuerza y la respuesta de Pedro Sánchez y de este gobierno fue nula. Y ahí es donde estamos viendo las consecuencias. Ahí es donde también estamos viendo cómo líderes de la oposición ruegan porque se les defienda la vida y la integridad con esquemas de seguridad para poder ir a las regiones. Y vimos, mientras que enterrábamos a nuestro amigo Miguel Uribe, cómo al representante de Cambio Radical casi lo asesinan saliendo de La Plata, Huila. Entonces, acá no hay garantías para estas elecciones. Si esta oleada de violencia continúa, que es lo que se había previsto desde hace mucho tiempo con la paz total, sin lugar a dudas las elecciones en 2026 van a ser muy complejas para la oposición y para este país. Sí, nos dejaron en visto, dijo el gobernador de Antioquia sobre esta solicitud del gobierno nacional. Julio. La paz total, hay que decirlo fuerte y claro, es una política fallida, es una política macabra que está trayendo muerte, inseguridad, zozobra a los colombianos. Es la idea, voy a decir bobalicona, de que entregándole cada vez más gabelas a terroristas y a criminales. Sí, hoy algunos de ellos que hicieron acciones similares a estas están legislando sobre la salud, sobre las pensiones, y esto se está proyectando en el futuro del país. Cada vez, entre más hagan acciones terroristas, va a haber otras voces que digan, bueno, entonces ya no hay que darles 10 curules durante 8 años, sino quizá 20 o 30, ¿no? Es ceder continuamente al terror y el terror no se cansa, ¿no? El terror actúa conforme a los incentivos institucionales que les planteamos y desafortunadamente de eso se trata la paz total. Y aunque tenga un nombre tan bonito y tan loable que todos apreciamos, queremos, en realidad lo que significa es muerte. Sí, pues nos duele nuestro país y también sí nos da rabia por todo lo que está pasando. Nicolás, Julio, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 10 minutos. Hasta ahora nos vamos a lanzar con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de su director, don Juan Lozano. Es con enorme dolor que tenemos que registrar el retroceso de Colombia en materia de seguridad. Y tenemos que registrar que otra vez las vidas de personas inocentes han sido por cuenta de un delirante accionar terrorista. Nos podemos quedar en una ronda de reproches, echando culpas, señalando todas las dificultades de la política de seguridad, de los vacíos de la estrategia de paz total, de sus fracasos. Pero tenemos que mirar hacia adelante porque hay que prevenir nuevos ataques. Hay que fortalecer a la fuerza pública, hay que tener tecnología de punta para enfrentar lo que está ocurriendo con los grupos terroristas y es que están yendo adelante del Estado en los drones, en la utilización de equipos que finalmente son para la muerte y hay que exigir resultados y se requiere entender que estamos recorriendo un camino que ha multiplicado la muerte y que ha multiplicado el dolor. Una voz de luto por las personas que perdieron su vida, de oración por quienes están luchando por recuperar la salud y de alerta y exigencia de resultados frente a quienes tienen la obligación legal, constitucional y operativa de proteger la vida de todos los colombianos. Hoy es un día triste para el país, tenemos que soportar el dolor de lo que sucedió en Cali, pero también de lo que sucedió en el municipio de Amalfi, una población en el nordeste del departamento de Antioquia, donde nos encontramos hoy. Juan Fernando Tavares, pues estamos en Medellín desde el comando de la policía de Antioquia, pero por supuesto atentos a la información que se tenga sobre los sobrevivientes de este atentado terrorista. Viajaban en un helicóptero de la policía Black Hawk que fue derribado con drones en la vereda Los Toros, una vereda donde ya la gobernación y la Secretaría de Seguridad
seguridad habían advertido que se enfrentaban combates y que la población sufría. Habían pedido refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero no llegó en ningún momento, solamente se escuchaba silencio. Pudimos hablar un poco con el secretario de Seguridad esta mañana, Juan, y entre tantas cosas que nos dijo, nos respondió una de las preguntas que esperábamos escuchar aquí ahorita, pero no pudimos hacerlo, y era ¿por qué no habían logrado llegar por esos uniformados que todavía estaban allá? Pues dice él que intentaron llegar por el lado del Bagre en 2 intentos anoche y no lo lograron, que esta mañana de madrugada otra vez lo intentaron y no se ha podido. Y eso lastimosamente nos deja otro muerto. Isa, sí, estamos hablando del capitán Merchán, con lo que tristemente sube a 13 el número de uniformados masacrados por disidencias de las FARC, el grupo terrorista responsable de este ataque, según lo han confirmado desde la gobernación de Antioquia, también desde el gobierno nacional, aunque de manera equivocada. Inicialmente, tanto el ministro como el presidente de la República habían manifestado que se trataba de una acción atribuida al Clan del Golfo. Minutos después, ayer en horas de la tarde, confirmaron que había sido un ataque de disidencias de las FARC y están ofreciendo recompensa por información de los cabecillas de esta estructura ilegal. Aquí, en el Comando de Policía Antioquia, hace presencia el director de la Policía Nacional, el general Triana. Había citado a una rueda de prensa a las 6 de la tarde, fue cancelada. Estamos atentos, Isa, a cualquier novedad, porque hay muchas preguntas y muchos detalles que queremos conocer de la autoridad aquí en territorio antioqueño. Más temprano hablamos con el secretario de Seguridad de la Gobernación y esto dijo en Noticias RCN. El gobierno no nos ha escuchado. Ha venido a unos 2, 3 consejos de seguridad, escucha la situación de parte de las autoridades, de los alcaldes, del señor gobernador, pero hace caso omiso, se va y uno no ve resultados de ninguna naturaleza. Eso es lo que ocurre en el departamento del Cauca. A esas 13 familias las acompañamos también desde Cali, y a todas las personas que en este momento sufren el dolor, que se encuentran ahí a las afueras de Medicina Legal, Ingrid, y también en los diferentes hospitales. Actualizamos cifra: 6 personas muertas, 76 heridos, entre las víctimas niños, adultos mayores, una mujer embarazada, un taxista que pasaba por el lugar, muchas personas que a esa hora, 2:50 de la tarde, simplemente transcurrían por este sector del norte de Cali y que fueron alcanzados por la onda explosiva. Que, Johanna, contextualicemos mientras nuestro compañero Alex va mostrando las imágenes de esta zona que sigue acordonada. Pues mire, la carrera octava donde estalló este vehículo aquí en Cali es una vía principal, es la zona de ingreso desde los municipios de Candelaria, Pradera, Florida y del oriente de la ciudad hacia el norte y el centro de la capital vallecaucana. Por eso es tan importante que la gente sepa cuál es el daño que ha causado, sepa cuál es el dolor que ha causado todo esto. Entre ellos, Johanna, hay comerciantes. Sí, así es, comerciantes que han sufrido las consecuencias y pequeños comerciantes que no saben cómo van a empezar a trabajar desde mañana, cómo abrir sus negocios este fin de semana. Después de un fin de semana exitoso del petróleo, ahora no saben qué hacer. Precisamente nos acompaña uno de los representantes de los establecimientos comerciales que está lanzando una campaña para que todos nos unamos, todos los caleños y los colombianos nos unamos en ella. ¿En qué consiste? Pues el día de hoy estamos haciendo una campaña desde Asobares, donde le estamos invitando a la gente con un X que habilitamos, que es el 304-450-0425. Las personas pueden donar ahí. El día lunes les vamos a traer ese recurso, sobre todo a esos pequeños comerciantes, para que puedan reparar sus negocios. Es que, mire, hay que decir que muchos de ellos no tienen ni siquiera un seguro, Johanna, Manuel. Hay personas que son pequeños establecimientos de su casa que están afectados y que saben que esas ayudas van a llegar, pero se demoran. Por eso la idea es que la gente pueda donar y pueda recibir esa ayuda lo más inmediato posible. Aquí el tema es la escuela Marco Fidel Suárez, esa escuela de aviación donde fue muy cerca, sobre la avenida principal, está al respaldo la escuela Marco Fidel Suárez. Esta es uno de los sitios, podríamos llamarlo así, Ingrid, el corazón de la Fuerza Aérea Colombiana. Los pilotos, quienes quieran ser
los grandes pilotos colombianos, incluso con instrucciones internacionales, muchos vienen acá, es ahí, a esa escuela Marco Fidel Suárez. Así que este ataque también ha sido considerado que iba dirigido precisamente a las fuerzas militares, a la fuerza pública aquí en la ciudad de Cali. Quinto atentado terrorista, el dolor sigue consumiendo a la ciudad de Cali, a los caleños, pero hemos visto que, por ejemplo, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Alex Pedraza cómo empiezan a llegar las personas encargadas del aseo, y esta es una demostración. Vamos a recoger los vidrios, vamos a recoger los escombros. Aquí sí nos está doliendo lo que está pasando. No podemos, obviamente, ignorar tremendo ataque terrorista, pero lo hemos dicho desde temprano, Ingrid, los buenos somos más. Y de eso habló, de estas acciones violentas, la defensora del pueblo. Correcto, habló de las alertas generó tempranas. Efectos indiscriminados en la población, todo esto que estamos viendo, pues daños a bienes civiles, pero sobre todo a vidas de población civil inerme en una zona urbana, en un barrio de clase media de Cali. Y esto, pues, de comprobarse todo esto, pues, y la responsabilidad de este grupo podría constituir un crimen de guerra. Un barrio de clase media, estrato 3, la base. Y aquí ustedes están viendo cómo personas que trabajan en el servicio de aseo de la ciudad vienen a limpiar, a recoger los escombros, porque eso es lo que hacemos, levantarlos. Obviamente estamos adoloridos, estamos tristes, estamos acompañando a las personas afectadas, a las familias de las víctimas, de los heridos, de los muertos, pero también estamos diciendo, aquí estamos y nos levantamos en medio de las dificultades, Johanna, como lo hemos hecho muchas veces durante muchos años, en muchas oportunidades en nuestro país. Pues la capital del Valle no se puede convertir en esa ciudad donde se ensañan los violentos, como ha ocurrido en los últimos meses. Por eso el llamado desde los gremios, el llamado desde la alcaldía, al gobierno nacional. Y lo decíamos también desde los medios de comunicación y como caleña, decir también aquí en Noticias RCN, llamado para que por favor la fuerza pública haya acciones concretas, contundentes. No puede ser que sigamos siendo blanco de los terroristas, no puede ser que a las 2:50 de la tarde simplemente un camión cargados con cilindros bomba lo dejen parqueado en un semáforo en rojo, se baje el conductor y a control remoto simplemente lo detone. 6 personas muertas, 76 heridas y miren la destrucción. Esto es parte de lo que se está viviendo en Cali. Los buenos somos más, lo reiteramos. Puede que sea una frase de esas que ustedes escuchen de manera reiterada aquí en la ciudad de Cali, pero simplemente hay que decirlo. Somos millones de colombianos que estamos diciendo hoy, viernes, le estamos diciendo a los violentos, no, con la ciudad no se metan más. Aquí en Cali no nos vamos a dejar de la violencia. Y nos levantamos, Johanna, y es el llamado que hacemos a todos los habitantes de Cali, a levantarnos. Y por supuesto, seguiremos conectados en nuestras emisiones toda la mañana a través de nuestra app y en Noticias RCN. Nos vemos en nuestra emisión del mediodía. Esto fue lo que ocurrió en Cali, pero no nos vamos a dejar. Feliz mañana. Hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos. Por favor, ambulancias, un atentado terrorista en este momento en la base aérea, atentado terrorista. Hay muchos heridos. Los cilindros, velos aquí, ven los cilindros. El de uno, todo quedó destrozado. Mira cómo quedó esto.